Hola, bienvenido al espacio de Juan Enrique. Para hacer este tanque de guerra precisaremos estas 7 tapas que están por aquí. También precisaremos una cajita, 3 trozos de alambre, un caño y papel verde para forrar. Con un destornillador perforaremos las tapas. A esta le haré un orificio también de costado, ya que ahí irá el caño para el cañón. Le aplicaremos pegamento a la caja para poner el papel. Una vez que haya pegado, ya le podemos hacer las perforaciones para las ruedas. Colocamos las 3 tapas de esta manera y vamos a ir marcando donde irán las ruedas. Perforaremos donde irán los ejes. Una vez perforado, colocaremos los 3 ejes. Ya le podemos ir colocando las ruedas. Trabaremos el alambre y haremos lo mismo del otro lado. Y así nos tiene que quedar. Acá toda la vuelta le colocaré un trozo de goma. Ahora colocaremos la tapa más grande, que será la del cañón. Por acá he perforado para que pase el caño. Como ven, entra presión y queda muy bien. Pero vamos a forrarlo. Le pondré pegamento y le colocaré el mismo papel. Acá simplemente le colocaré un tornillo. Acá tengo 2 pedazos de goma. Esta es la que se usa en las cámaras de bicicleta. La colocaré así de esta manera.
Como ven, ya la he colocado. La he atornillado a la misma rueda. Y haré lo mismo con el otro lado. Acá también se puede usar un trozo de elástico. Y una vez colocada la goma, así nos tiene que quedar. Realmente es una manualidad muy fácil de hacer, con poquitos materiales que siempre tenemos en casa. Y acá al final le voy a dejar algunos videos que le van a interesar. Le invito a que se suscriban, a que compartan